Mi hija me miró a los ojos y me dijo que esa casa ya no era mía. Tenía los papeles en la mano, una sonrisa fría en los labios, y detrás de ella estaba su marido con los brazos cruzados, como si fuera el dueño de todo. Yo acababa de salir de mi propia cocina, donde había preparado el almuerzo para todos como cada domingo durante 2 años, y ahora me decían que tenía que irme, con mi maleta vieja y mis medicamentos, que ya no pertenecía a ese lugar que había sido mi hogar durante 30 años. Carla sostenía esos documentos como si fueran su salvación. «Mamá, ya está decidido. La casa es nuestra ahora. Y tú necesitas cuidados especiales». Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. Roberto asentía desde atrás, con esa cara de abogado que siempre me había dado desconfianza. Mariana, mi nieta de 16 años, estaba sentada en las escaleras, con la cabeza baja, sin mirarme. Era la única que parecía incómoda con toda esta situación. Pero yo no grité, no lloré. Solo tomé mi cartera del perchero junto a la puerta y caminé hacia mi habitación para buscar esa maleta que había usado para ir al hospital cuando nació Mariana. La misma maleta con la que había viajado en mi luna de miel hace 45 años. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia contenida que llevaba semanas creciendo dentro de mí como una tormenta silenciosa. Debería haber sospechado cuando Carla empezó a preguntar sobre mis documentos. «Mamá, ¿dónde guardas las escrituras de la casa? Es solo para organizar mejor nuestros papeles». O cuando Roberto comenzó a acompañarme a las citas médicas sin que yo se lo pidiera. «Elena, a su edad es mejor que tenga compañía. Uno nunca sabe qué puede pasar». Sus voces ahora resonaban en mi memoria como campanadas de alarma que había ignorado por completo. La casa olía a canela y café, como siempre los domingos. Había puesto las cortinas nuevas que Carla había elegido la semana pasada. Esas cortinas beige que combinaban con los cojines del sofá. «Te van a encantar, mamá. Van a hacer que la sala se vea más moderna». Ahora entendía por qué había insistido tanto en cambiar la decoración. Ya se estaba apropiando de todo, pieza por pieza, decisión por decisión. Mientras guardaba mi ropa en la maleta, escuchaba sus voces en la sala. Hablaban en susurros, pero las paredes de esta casa son delgadas y yo conozco cada sonido. «¿Estás seguro de que los papeles están en orden?», preguntaba Carla. «Tranquila, todo está perfecto. Ella firmó todo lo que necesitábamos», respondía Roberto con esa seguridad arrogante que tanto me molestaba. «Además, tenemos los informes médicos que confirman su condición». Mi condición. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Habían estado construyendo una narrativa sobre mí, creando una versión de Elena que convenía a sus planes. Una mujer mayor, frágil, confundida, incapaz de manejar sus propios asuntos. Una mujer que necesitaba ser rescatada de sí misma por su familia, amorosa y preocupada. Mariana apareció en la puerta de mi habitación. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. «Abuela, yo no sabía que iban a hacer esto hoy. Papá me dijo que solo iban a hablar contigo sobre mudarte a un lugar más cómodo». Su voz se quebró al final y pude ver que era la única persona en esta casa que realmente me quería, la única que no estaba actuando. «Mi amor», le dije mientras cerraba la maleta. «A veces los adultos toman decisiones que duelen. Pero no te preocupes por la abuela. Voy a estar bien». Le acaricié la mejilla y vi cómo luchaba por no llorar. Tenía la edad suficiente para entender que algo estaba terriblemente mal, pero no la suficiente para saber cómo detenerlo. Cuando bajé con mi maleta, Carla ya había llamado a un taxi. Todo estaba perfectamente orquestado. Roberto tenía su teléfono en la mano, probablemente grabando para tener evidencia
de lo cooperativa que había sido yo durante mi salida. «Mamá, es lo mejor para todos. Vas a estar mucho mejor en un lugar donde puedan cuidarte apropiadamente». El taxi llegó rápido, demasiado rápido, como si lo hubieran estado esperando. El conductor, un hombre mayor con cara amable, me ayudó con la maleta sin hacer preguntas. Probablemente había visto escenas como esta antes. Familias que se deshacen, ancianos que son trasladados como paquetes de un lugar a otro. Antes de subir al taxi, me volteé para mirar mi casa una última vez. La casa donde había criado a Carla, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había visto crecer a Mariana. Las ventanas brillaban con la luz del atardecer, y por un momento pareció que la casa misma me estaba diciendo adiós. Carla cerró la puerta detrás de mí sin despedirse. 3 meses antes de ese domingo terrible, todo había comenzado de manera tan inocente. Carla había llegado a casa con una botella de vino y esa sonrisa que reservaba para las ocasiones especiales. «Mamá, tengo una propuesta que te van a encantar», me había dicho mientras servía 2 copas en la cocina. La luz de la tarde entraba por la ventana creando patrones dorados sobre la mesa de madera que había pertenecido a mi madre. Roberto había perdido su trabajo en el bufete donde trabajaba. Algo sobre recortes de personal y reestructuración, pero Carla lo explicaba con evasivas que no terminaban de convencerme. «Es temporal, mamá, pero mientras tanto, estamos pasando por una situación complicada con la renta del apartamento». Tomó un sorbo de vino y me miró con esos ojos que ponía cuando era niña y quería algo. «Pensamos que tal vez podríamos venir a vivir aquí contigo, solo por un tiempo». La casa se sentía tan vacía desde que murió Eduardo. Sus pasos ya no resonaban por los pasillos, su risa ya no llenaba la sala por las noches. Los domingos eran especialmente silenciosos, sin sus programas de fútbol sonando en la televisión. Cuando Carla me propuso que vinieran a vivir conmigo, pensé que era la respuesta a mis oraciones. Compañía, vida, risas de niños corriendo por las escaleras otra vez. «Pero mamá», continuó Carla, jugueteando con el pie de su copa, «para que todo sea más fácil, más legal, sería mejor si hiciéramos una transferencia oficial de la propiedad. Nada complicado, solo un traspaso familiar. Así no tendríamos problemas con impuestos o trámites burocráticos cuando llegue el momento de... Bueno, cuando llegue el momento de mi muerte». Eso era lo que no se atrevía a decir. Pero tenía sentido, ¿no es cierto? Era más inteligente hacer las cosas correctamente desde el principio. Eduardo siempre decía que los papeles en orden evitaban problemas futuros. «Es una forma de proteger el patrimonio familiar», agregó Roberto, que acababa de llegar del trabajo con su maletín de cuero y esa corbata azul que siempre usaba los viernes. La cena esa noche fue especial. Carla había traído los ingredientes para hacer mi plato favorito: pollo a la plancha con esas hierbas que cultivo en el jardín trasero. Mariana ayudó a poner la mesa con el mantel bordado que había sido regalo de boda de mi suegra. Todo se sentía tan familiar, tan correcto. Una familia reunida alrededor de una mesa, compartiendo historias del día, riendo por las travesuras del gato de los vecinos. «Abuela, ¿puedo quedarme en el cuarto de arriba?», preguntó Mariana mientras comíamos el postre. «El que tiene la ventana que da al jardín». Ese cuarto había sido de Carla cuando era adolescente. Recordé las noches que pasé sentada en esa cama, consolándola después de su primera ruptura amorosa, ayudándola con los deberes de matemáticas que tanto odiaba. «Por supuesto, mi amor. Podemos ir mañana a elegir colores nuevos para las paredes». Roberto había conseguido todos los documentos necesarios. «Elena, usted solo necesita firmar aquí y aquí», me decía señalando líneas específicas en papeles que parecían oficiales y complicados. «Es solo formalidad legal. La casa sigue siendo suya en todos los sentidos prácticos.
Solo estamos asegurándonos de que todo esté en orden para el futuro. Sus palabras sonaban tan profesionales, tan sensatas. Después de todo, era abogado. Entendía estas cosas mejor que yo. La mudanza fue gradual. Primero llegaron con 2 maletas y una caja de libros. Después vinieron los muebles del apartamento. Un sofá moderno que no combinaba con mi decoración. Una mesa de centro de vidrio que me daba miedo que se rompiera. Cuadros abstractos que no entendía, pero que Carla decía que eran arte contemporáneo. Poco a poco, mi casa comenzó a transformarse en algo que no reconocía completamente. «Mamá, estas cortinas están muy viejas. Deberías cambiarlas por algo más fresco, más actual», me sugirió Carla una mañana mientras tomábamos café. Tenía catálogos de decoración abiertos sobre la mesa de la cocina. «Mira estas, son perfectas para la sala. Eran bonitas, admito, pero no eran las cortinas que Eduardo y yo habíamos elegido juntos en nuestro 20º aniversario de bodas». Los primeros cambios fueron sutiles. Roberto comenzó a recibir correspondencia legal en mi dirección. «Es temporal», explicaba. «Hasta que encontremos otro apartamento». Carla empezó a responder el teléfono de la casa como si fuera la dueña. «Residencia Mendoza», decía, usando su apellido de casada en lugar del mío. Cuando le pregunté por qué, se rió y dijo que era más fácil para las empresas y servicios que estaban actualizando sus registros. Mariana era la única que parecía incómoda con todos estos cambios. Una tarde la encontré sentada en los escalones del jardín, mirando las flores que Eduardo había plantado años atrás. «Abuela, ¿por qué papá y mamá están cambiando tantas cosas de la casa?». Su pregunta era inocente, pero había algo en su tono que me hizo detenerme a pensar. «¿Qué tipo de cosas, mi amor?», le pregunté sentándome a su lado. El sol se estaba poniendo y el aire olía a jazmín, como las fotos del abuelo. Mamá las guardó en una caja y puso otras fotos en su lugar. Y papá está usando el estudio del abuelo como su oficina. Movió todos los libros del abuelo al sótano. Su voz se hizo más pequeña. Y escuché a papá hablando por teléfono sobre papeles de la casa. Decía algo sobre que ya todo estaba arreglado. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Mariana daban vueltas en mi cabeza como hojas en el viento. Al día siguiente, mientras Carla y Roberto habían salido a rehacer mandados, busqué la copia de los documentos que había firmado. Estaban archivados en el escritorio que ahora Roberto usaba como suyo, en una carpeta marcada con mi nombre. Las letras pequeñas, esas que Roberto había pasado por alto cuando me explicó dónde firmar, decían cosas que no recordaba haber acordado. Términos como transferencia total e irrevocable y renuncia a derechos de ocupación. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras leía línea por línea, entendiendo lentamente que había firmado mucho más que un simple traspaso familiar de protección. Los documentos me temblaron en las manos mientras leía cada palabra que había pasado por alto. No era solo una transferencia de protección familiar, era una cesión completa de propiedad con cláusulas que me convertían en una huésped en mi propia casa, una huésped que podía ser desalojada en caso de incapacidad mental o física debidamente certificada por profesional médico competente. Mis ojos se detuvieron en esa frase como si fuera una serpiente enrollada entre las páginas. Roberto había sido muy cuidadoso. Cada párrafo estaba redactado con esa precisión legal que confunde a las personas comunes como yo. Términos técnicos, mezclados con palabras familiares, creando una ilusión de transparencia mientras escondían la trampa perfecta. Había firmado mi propia sentencia de desalojo sin siquiera darme cuenta. Esa tarde, cuando regresaron del supermercado, observé a Carla con otros ojos. La forma en que organizaba los productos en M.A. Cocina, como si fuera suya.
cómo Roberto se dirigía directamente al estudio de Eduardo sin pedirme permiso, como si ya fuera su territorio conquistado. Pequeños gestos de apropiación que antes había interpretado como familiaridad, ahora revelaban su verdadera naturaleza. «Mamá, el doctor Ramírez llamó para confirmar tu cita de mañana», me dijo Carla mientras guardaba los vegetales en el refrigerador. No recordaba haber pedido una cita con el doctor Ramírez. Mi médico de cabecera era el doctor Silva, que me atendía desde hacía 15 años. «¿Doctor Ramírez? No conozco a ningún doctor Ramírez». «Es un geriatra, mamá. Roberto pensó que sería bueno que tuvieras una evaluación más especializada. A tu edad es importante hacer chequeos más específicos». Su tono era dulce, preocupado, pero ahora podía escuchar la manipulación detrás de cada palabra. «Es solo rutina. Roberto dice que para los papeles del seguro necesitamos tener evaluaciones médicas actualizadas». Roberto apareció en la cocina con una sonrisa demasiado amable. «Elena, el doctor Ramírez es excelente. Se especializa en adultos mayores y sus necesidades específicas. Va a poder evaluarla completamente y darnos recomendaciones para mantenerla saludable y segura». Sus palabras sonaban ensayadas, como un guión que había practicado. Esa noche, esperé hasta que toda la casa estuviera en silencio. Los pasos de Roberto habían cesado en el piso de arriba y ya no se escuchaba el murmullo de la televisión en la sala. Me levanté despacio, cuidando de que las tablas del piso no crujieran, y caminé hacia el estudio. Necesitaba encontrar más información sobre este doctor Ramírez y entender qué tipo de evaluación me esperaba. En el escritorio de Roberto encontré una carpeta con mi nombre completo, escrito en letras mayúsculas. Dentro había copias de todos los documentos que había firmado, pero también otros papeles que nunca había visto. Reportes médicos con mi nombre, pero describiéndome como una persona con signos evidentes de deterioro cognitivo y episodios de confusión y desorientación. Informes fechados en días que recordaba perfectamente, días en los que había estado completamente lúcida. Uno de los reportes estaba firmado por un tal Dr. Morales, que supuestamente me había examinado el mes pasado, pero yo nunca había conocido a ningún Dr. Morales. El informe describía una consulta que nunca había ocurrido, síntomas que nunca había experimentado y recomendaciones para supervisión familiar constante debido a riesgo de deterioro progresivo. Mi corazón latía tan fuerte que temí despertar a toda la casa. Estaban construyendo un expediente médico falso, documentando una demencia que no existía, creando evidencia de una incapacidad mental que justificaría cualquier decisión que quisieran tomar sobre mi vida. Cada cita médica que Roberto había insistido en acompañarme, cada pregunta aparentemente inocente sobre mi memoria, cada sugerencia sobre mi confusión, había sido parte de un plan meticulosamente diseñado. Fotografié cada documento con mi teléfono, cuidando de que el flash no se encendiera. Mis manos temblaban, pero logré capturar cada página, cada firma falsificada, cada fecha inventada. Cuando terminé, guardé todo exactamente como lo había encontrado y regresé a mi habitación con el corazón acelerado y la mente más clara de lo que había estado en meses. Al día siguiente, durante el desayuno, Mariana me miró de una forma extraña, como si hubiera estado observándome y hubiera notado algo diferente. «Abuela, ¿dormiste bien? Te ves, no sé, como preocupada». Su inocente observación me confirmó que necesitaba ser más cuidadosa. No podía permitir que Roberto y Carla sospecharan que había descubierto su plan. «Solo son los nervios por la cita médica de hoy, mi amor», le respondí con una sonrisa que esperé fuera convincente. «A mi edad
Uno siempre se pone un poco ansioso antes de ver a un doctor nuevo. Roberto levantó la vista de su periódico. No se preocupe, Elena. El doctor Ramírez es muy amable y profesional. Solo va a hacerle algunas preguntas rutinarias y tal vez algunos ejercicios simples para evaluar su estado general. Su seguridad me dio escalofríos. Ya sabía exactamente qué tipo de evaluación me esperaba y qué resultados iba a producir. En 1900, el consultorio del doctor Ramírez, todo se desarrolló exactamente como había imaginado. Preguntas diseñadas para confundirme, ejercicios de memoria presentados de manera confusa, interrupciones constantes de Roberto aclarando mis respuestas. Elena a veces se confunde con las fechas. Decía, la semana pasada no recordaba qué día era su cumpleaños. Mentira tras mentira, construyendo la narrativa de una mujer en deterioro mental. El doctor Ramírez tomaba notas constantemente, asintiendo cuando Roberto describía episodios de confusión que nunca habían ocurrido. Cuando intenté corregir alguna de estas falsedades, me miraba con esa expresión condescendiente que los médicos reservan para pacientes que consideran no confiables. Señora Elena, es muy común que las personas en su situación no recuerden estos episodios, me explicó el doctor con voz suave y paternalista. La memoria puede ser muy selectiva, especialmente cuando comenzamos a experimentar ciertos cambios relacionados con la edad. Salí de esa consulta oficialmente diagnosticada, con deterioro cognitivo leve con tendencia progresiva, un diagnóstico que Roberto guardó cuidadosamente en su carpeta, junto con todos los otros documentos falsos que habían estado acumulando. La evidencia médica que necesitaban para justificar cualquier decisión sobre mi futuro estaba completa. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Mariana dejó caer su tenedor y me miró directamente a los ojos. Abuela, tú estás bien, ¿verdad? Quiero decir, realmente bien. Su pregunta cortó el aire como un cuchillo. Roberto y Carla intercambiaron una mirada rápida, pero yo vi la preocupación genuina en los ojos de mi nieta. Estoy perfectamente bien, mi amor, le respondí, y por primera vez en semanas mi voz sonó completamente segura y firme. Completamente bien. Los días siguientes se convirtieron en un teatro donde todos interpretábamos papeles cuidadosamente ensayados. Roberto y Carla actuaban como familiares preocupados. Yo fingía ser la anciana confundida que esperaban que fuera, y Mariana observaba desde las sombras, con esa intuición adolescente que puede detectar las mentiras de los adultos mejor que cualquier detector de mentiras. Roberto comenzó a traer amigos a casa. Personas que nunca había visto antes, pero que él presentaba como colegas del bufete o vecinos preocupados. Venían a tomar café por las tardes y conversaban sobre mi situación, como si yo no estuviera presente. «Es tan triste cuando pasa esto», decía una mujer de cabello gris, que supuestamente vivía en la cuadra. Mi madre pasó por lo mismo. Al final, fue un alivio cuando la familia tomó las decisiones por ella. Carla había comenzado a grabar videos en la casa. Pequeños clips que subía a sus redes sociales mostrando el cuidado amoroso que le daban a su madre enferma. «Miren cómo mamá disfruta de su jardín», decía la cámara enfocando mis manos mientras regaba las plantas. Es importante mantener rutinas familiares para personas con su condición. Los comentarios de sus amigas eran predecibles. «¡Qué hija tan devota! ¡Qué suerte tiene tu mamá de tenerte! Es una santa por cuidarla así». Pero lo que más me aterrorizaba era la forma en que habían comenzado a aislarme. Mis amigas ya no podían visitarme porque mamá se agita mucho con las visitas. Mi línea telefónica había desarrollado problemas misteriosos que hacían que las llamadas se cortaran constantemente. «Es la compañía telefónica», explicaba Roberto.
Ya reporté el problema, pero dijeron que puede tomar semanas arreglarlo. Una tarde, mientras Roberto estaba en una reunión y Carla había salido de compras, Mariana se acercó a mí en el jardín. Se sentó en el banco donde Eduardo solía leer el periódico los domingos y me miró con esos ojos que habían heredado de mi difunto esposo. «Abuela, necesito contarte algo», susurró, mirando hacia la casa para asegurarse de que estuviéramos solas. Anoche escuché a papá y mamá hablando en su cuarto. Papá decía que ya tenían suficientes evidencias para el próximo paso. Mamá preguntó si estaba seguro de que funcionaría y papá dijo que tenía todo controlado, que en unas semanas más tú estarías en un lugar donde recibirías el cuidado apropiado. Sus palabras me golpearon como piedras, pero su valentía al contármelo me llenó de orgullo y terror al mismo tiempo. «¿Qué más escuchaste, mi amor?», le pregunté, tratando de mantener mi voz calmada, aunque mi corazón estuviera corriendo como un caballo desbocado. Papá mencionó algo sobre un lugar llamado Residencia San Miguel. Dijo que ya había hablado con la directora y que tenían una habitación disponible para casos especiales. Mamá preguntó sobre el dinero y papá dijo que con la casa vendida tendrían suficiente para todo. Mariana se acercó más a mí. «Abuela, yo sé que tú estás bien. No entiendo por qué dicen que estás enferma. Esa noche, después de que toda la casa se durmiera, busqué información sobre la Residencia San Miguel en mi computadora. Lo que encontré me heló la sangre. Era una institución privada especializada en cuidado de adultos mayores con deterioro cognitivo severo. Las reseñas en línea hablaban de pacientes que ingresaban y nunca más recibían visitas, de familias que donaban las propiedades de sus ancianos para pagar los costos de internación, de personal que se daba a los residentes para mantenerlos tranquilos y manejables. Roberto había elegido cuidadosamente un lugar donde yo desaparecería lentamente, donde mis protestas serían interpretadas como síntomas de mi enfermedad, donde nadie cuestionaría las decisiones legales que mi amorosa familia había tomado en mi nombre. Y mientras yo me desvanecía en una habitación pequeña, ellos vivirían en mi casa, disfrutarían de mi dinero y recibirían las condolencias de todos por la difícil carga que habían sobrellevado cuidando a una madre enferma. La escalada se volvió más agresiva después de eso. Roberto comenzó a recibir llamadas que atendía en voz alta, asegurándose de que yo escuchara fragmentos de las conversaciones. «Sí, doctor, entendemos que es urgente». «No, ella no está cooperando con el tratamiento». «Sí, creemos que la hospitalización voluntaria sería lo mejor para todos». Carla empezó a invitar a más testigos a la casa. Vecinos que nunca me habían prestado atención, pero que ahora venían a tomar té y susurraban sobre mis episodios. «Ayer la vi hablando, sola en el jardín», mentía la señora Rodríguez de la casa de al lado. «Y la semana pasada me saludó como si no me conociera». Cada visita agregaba otra capa a la narrativa de mi supuesta demencia. El momento más terrorífico llegó cuando encontré a Roberto instalando nuevas cerraduras en las puertas. «Es por seguridad, Elena», me explicó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Hemos escuchado sobre robos en el barrio y con su condición no queremos que salga sola por las noches y se pierda. Estas cerraduras tienen un sistema especial que solo Carla y yo podemos abrir desde afuera». Me estaban convirtiendo lentamente en una prisionera en mi propia casa. Las llaves que había usado durante 30 años ya no servían. Mi libertad se desvanecía con cada nueva medida de seguridad que implementaban. Pronto, no podría salir sin su permiso. No podría recibir visitas sin su supervisión. No podría tomar decisiones sobre mi propia vida sin su aprobación. Una mañana, mientras desayunábamos, Roberto puso un documento frente a mí. «Elena, necesitamos que firme esto.
Es una autorización para que podamos manejar sus cuentas bancarias más eficientemente, para pagar las facturas de la casa y sus gastos médicos sin complicaciones. El papel estaba lleno de ese lenguaje legal incomprensible, pero las palabras poder total e irrevocable saltaron a mis ojos como alarmas rojas. No voy a firmar nada más, dije, empujando el documento lejos de mí. Fue la primera vez en semanas que me negaba abiertamente a algo. Roberto y Carla intercambiaron esa mirada que había aprendido a temer. «Mamá», dijo Carla con voz dulce, pero firme. «El doctor dice que es importante que cooperes con nuestros cuidados. Estas resistencias son parte de tu condición. Roberto solo está tratando de ayudarte». «No necesito ayuda con mis cuentas bancarias», respondí, mi voz más fuerte de lo que había sido en meses. «He manejado mi dinero perfectamente durante 70 años». Roberto se inclinó hacia adelante y por primera vez vi una chispa de impaciencia en sus ojos. «Elena, no queremos tener que tomar medidas más drásticas, pero si continúa siendo no cooperativa, tendremos que considerar opciones que tal vez no sean tan cómodas para usted». La amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico. Ya no se molestaban en esconder sus intenciones detrás de sonrisas y palabras dulces. El guante de terciopelo había caído, revelando el puño de hierro que siempre había estado debajo. Esa noche, algo cambió dentro de mí. No fue un grito de desesperación ni un momento de pánico. Fue algo mucho más silencioso y peligroso. La decisión fría y calculada de una mujer que había sido subestimada durante demasiado tiempo. Mientras escuchaba los ronquidos de Roberto en el cuarto de arriba y los murmullos de la televisión de Carla, me senté en la cama que había compartido con Eduardo durante 40 años y tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a ser víctima, no iba a desaparecer silenciosamente en una residencia geriátrica mientras ellos disfrutaban de todo lo que Eduardo y yo habíamos construido juntos. Si querían jugar sucio, descubrirían que una mujer de 70 años que había criado hijos, enterrado a su marido y sobrevivido a décadas de altibajos, sabía cosas sobre la supervivencia que ellos nunca imaginarían. Al día siguiente, mientras Roberto estaba en una de sus misteriosas reuniones y Carla había ido al salón de belleza, llamé a Mariana. «Mi amor, ¿puedes venir a mi cuarto? Necesito pedirte un favor muy importante». Su cara se iluminó con esa curiosidad adolescente, pero también vi algo más maduro en sus ojos, la comprensión de que estábamos en territorio peligroso. «Abuela, ¿qué necesitas?». Se sentó en el borde de mi cama, con esa energía nerviosa que tenía cuando sabía que algo grande estaba por suceder. Le mostré mi teléfono con todas las fotos que había tomado de los documentos falsos. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio los reportes médicos inventados, las firmas falsificadas, las fechas que no coincidían con la realidad. «Mariana, necesito que seas mis ojos y mis oídos. Ellos piensan que soy una anciana confundida, pero tú eres inteligente y ellos confían en ti. ¿Puedes ayudar a la abuela?». Sin dudarlo ni un segundo, asintió con la cabeza. «Dime qué necesitas que haga». Le expliqué mi plan. Ella usaría su computadora para investigar todo lo que pudiera sobre Roberto, sus antecedentes legales, sus finanzas, cualquier cosa que pudiera darme ventaja. También necesitaba que grabara conversaciones cuando sus padres pensaran que no había nadie escuchando. «Pero tienes que ser muy cuidadosa, mi amor. Si sospechan que me estás ayudando, también te van a ver como una amenaza». Durante los siguientes días, mientras actuaba como la anciana dócil que esperaban que fuera, Mariana se convirtió en mi espía secreta. Descubrió que Roberto había sido despedido de su trabajo, no por recortes, sino por malversación de fondos, de clientes, que tenían deudas enormes que habían estado escondiendo, que la propuesta de vivir conmigo
Había sido su último recurso, antes de la bancarrota total. Pero lo más revelador fue lo que grabó una noche cuando sus padres pensaron que estaba dormida. Roberto hablaba por teléfono con alguien sobre acelerar el proceso. No podemos esperar más. La vieja se está poniendo difícil y no podemos arriesgarnos a que alguien sospeche. Necesitamos internarla esta semana y poner la casa en venta inmediatamente. La voz de Carla en el fondo era aún más fría. ¿Y si se niega a ir voluntariamente? Roberto rió de una manera que me puso la piel de gallina. Para eso están los certificados médicos de emergencia. Una llamada al hospital, 2 doctores que confirmen que es un peligro para sí misma y se la llevan en ambulancia. Después de eso, todo lo que diga será visto como delirios de una mente enferma. Cuando Mariana me mostró esa grabación, supe que tenía muy poco tiempo, pero también supe que tenía algo que ellos no esperaban: la evidencia completa de su fraude y la ayuda de alguien en quien confiaban ciegamente. Comencé a actuar de manera más errática durante el día, dándoles exactamente lo que esperaban: ver. Me quejaba de dolores imaginarios. Olvidaba conversaciones que habíamos tenido esa misma mañana. Preguntaba repetidamente qué día era. Roberto y Carla intercambiaban miradas satisfechas cada vez que interpretaba mi papel de anciana. Confundida, estaban tan convencidos de su propia inteligencia que no se dieron cuenta de que estaba dirigiendo mi propia obra de teatro. Mientras tanto, por las noches, cuando creían que dormía, trabajaba en mi verdadero plan. Contacté a mi antiguo abogado, el doctor Méndez, quien había manejado los asuntos legales míos y de Eduardo durante años. Le envié por correo electrónico todas las fotos de los documentos falsificados, las grabaciones de Mariana y toda la evidencia que habíamos recopilado. Su respuesta llegó al día siguiente. «Elena, esto es fraude documentario y abuso de ancianos. Tenemos suficiente evidencia para no solo anular todo lo que firmaste, sino para presentar cargos criminales. Pero necesitamos actuar rápido y con mucho cuidado». El doctor Méndez me explicó que Roberto había cometido varios delitos federales: falsificación de documentos médicos, coerción de persona vulnerable, fraude inmobiliario y conspiración para cometer abuso de ancianos. Pero para protegerme y asegurar que el caso fuera sólido, necesitábamos hacer todo legalmente perfecto. «Elena, voy a enviar a una investigadora privada que se haga pasar por una trabajadora social del hospital. Ella va a venir a evaluarte, oficialmente, y tú vas a demostrar que estás completamente lúcida y competente. Mientras tanto, vamos a preparar una orden judicial para recuperar tu propiedad y arrestar a Roberto por fraude». También me aconsejó algo que no había considerado: cambiar inmediatamente todas mis contraseñas bancarias y alertar a mis bancos sobre el fraude potencial. Si Roberto tiene acceso a tus cuentas, puede vaciarlas antes de que podamos detenerlo, legalmente. Esa noche, mientras Roberto roncaba satisfecho en el cuarto que había sido de Eduardo, me levanté silenciosamente y cambié cada contraseña, cada código de seguridad, cada acceso que tenía a mi vida financiera. También transferí la mayor parte de mi dinero a una cuenta nueva que abrí en línea, una cuenta de la que ellos no sabían nada. Cuando terminé, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla y miré hacia el jardín donde Eduardo había plantado rosas rojas para nuestro aniversario. Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. Roberto y Carla habían cometido el error más grande de sus vidas. Habían subestimado a una mujer que había aprendido a ser fuerte mucho antes de que ellos nacieran. Al día siguiente, Mariana me trajo noticias aún más perturbadoras. Había encontrado en la computadora de Roberto un borrador de esquela funeraria. Mi esquela funeraria, fechada para dentro de 6 meses, describiendo mi larga lucha contra la demencia y agradeciendo a mi devota familia por su
incansable cuidado durante mis últimos días difíciles. No planeaban solo robarme la casa y el dinero. Planeaban acelerar mi muerte en esa residencia geriátrica, probablemente con medicación excesiva o accidentes médicos convenientes. La esquela ya estaba redactada, esperando solo la fecha exacta de mi fallecimiento. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ya no se trataba solo de recuperar mi propiedad o mi dignidad. Se trataba de salvar mi vida. El doctor Méndez trabajaba con la precisión de un cirujano y la paciencia de un cazador. Durante los siguientes días, mientras Roberto y Carla aceleraban sus planes para internarme, nosotros preparábamos una trampa legal que los tomaría completamente desprevenidos. La investigadora privada, María Santos, llegó exactamente como habíamos planeado. Una mujer de mediana edad con portapapeles y credenciales oficiales del Departamento de Servicios Sociales. Buenos días, soy María Santos del Departamento de Bienestar de Adultos Mayores, anunció en la puerta principal. Roberto abrió con esa sonrisa nerviosa que ponía cuando algo lo tomaba por sorpresa. Hemos recibido una solicitud de evaluación domiciliaria para la señora Elena Mendoza. Es rutina cuando hay aplicaciones para cuidado especializado. Pude ver cómo el cerebro de Roberto trabajaba rápidamente, tratando de entender si esto era bueno o malo para sus planes. Carla apareció detrás de él, secándose las manos en un trapo de cocina. Por supuesto, pase por favor. Mi madre está en la sala. Como mencionamos en nuestros reportes, ha tenido días muy difíciles últimamente. María Santos entró con esa eficiencia profesional que inspiraba confianza inmediata. Llevaba una carpeta gruesa y una grabadora digital. Necesito hablar con la señora Mendoza a solas, como requiere el protocolo. Después podré entrevistar a los familiares. Roberto empezó a protestar, pero ella lo interrumpió con autoridad. Son regulaciones federales, señor. No hay excepciones. Cuando nos quedamos solas en la sala, María me miró con ojos que brillaban de inteligencia y complicidad. Señora Elena, voy a hacerle algunas preguntas estándar, pero quiero que responda con toda honestidad y claridad. Esta entrevista será grabada y podrá ser usada como evidencia legal. Durante la siguiente hora, demostré punto por punto que estaba completamente lúcida. Recité fechas, números de teléfono, direcciones de familiares lejanos. Resolví problemas matemáticos complejos, narré eventos históricos con precisión y expliqué detalladamente la situación de fraude que estaba viviendo. María documentó cada respuesta, cada demostración de competencia mental, cada evidencia de que los reportes médicos anteriores eran completamente falsos. Ahora voy a entrevistar a sus familiares, me dijo antes de salir. Recuerde, señora Elena, mantenga su actuación hasta que yo regrese con las autoridades apropiadas. La entrevista con Roberto y Carla fue una obra maestra de manipulación psicológica. María los dejó hablar libremente, y ellos, creyendo que estaba de su lado, revelaron detalles que los incriminaron completamente. Roberto describió mi deterioro progresivo, con términos médicos específicos que solo alguien inventando síntomas utilizaría. Carla proporcionó fechas exactas de episodios que María ya sabía que eran fabricados. ¿Y ustedes han consultado con médicos sobre estos episodios?, preguntó María con tono profesional. Por supuesto, respondió Roberto con esa confianza arrogante que había perfeccionado. Tenemos reportes completos del doctor Ramírez y del doctor Morales. Ambos confirman el diagnóstico de demencia progresiva y recomiendan internación inmediata. María tomó notas cuidadosamente. ¿Podría proporcionarme copias de esos reportes médicos? Necesito verificar las credenciales de los doctores para nuestros archivos. Roberto trajo orgulloso toda la carpeta de documentos falsificados. Cada papel, cada firma inventada,
Cada fecha manipulada fue fotografiada y documentada por María como evidencia de fraude médico y documental. Estaban construyendo su propia sentencia con cada documento que entregaban voluntariamente. Mientras tanto, Mariana había recibido instrucciones muy específicas del doctor Méndez. Esa tarde, cuando Roberto salió supuestamente a una reunión, ella lo siguió discretamente hasta un edificio del centro de la ciudad. No era un bufete de abogados como había estado diciendo. Era la oficina de un prestamista privado conocido por sus métodos poco éticos y sus tasas de interés exorbitantes. Las fotos que Mariana tomó desde la calle mostraban a Roberto saliendo del edificio con cara de desesperación, hablando agitadamente por teléfono. Cuando regresó a casa esa noche, estaba más tenso que nunca. Durante la cena, no podía dejar de revisar su teléfono, y cada mensaje que recibía lo ponía más nervioso. ¿Todo bien, Roberto?, preguntó Carla, notando su agitación. Sí, solo algunos asuntos legales que necesitan resolverse rápidamente, respondió, pero su voz sonaba forzada. De hecho, creo que necesitamos acelerar los planes para mamá. No podemos esperar más. Esa noche Mariana me contó lo que había observado. Roberto estaba siendo presionado por prestamistas que querían su dinero inmediatamente. Su plan original, de tomar mi casa gradualmente, ya no era suficientemente rápido. Necesitaba acceso inmediato a todo mi patrimonio, y eso significaba internarme de emergencia y obtener poder legal total sobre mis bienes. Abuela, me susurró Mariana. Escuché a papá hablando por teléfono. Dijo que mañana vendrían unos doctores a evaluarte y que si no cooperabas voluntariamente, tenían autorización para llevarte al hospital por la fuerza. Mencionó algo sobre sedación para transporte. El plan final de Roberto estaba tomando forma. Una emergencia médica fabricada, doctores cómplices que certificarían mi incapacidad mental, una ambulancia que me llevaría directamente a la residencia San Miguel y documentos que transferirían inmediatamente todos mis bienes a Carla para pagar los costos del cuidado médico especializado. Pero lo que Roberto no sabía era que el doctor Méndez ya había contactado a las autoridades apropiadas. El FBI tenía jurisdicción sobre casos de fraude contra ancianos, especialmente cuando involucraban falsificación de documentos médicos y coerción financiera. Los agentes ya estaban revisando toda la evidencia que habíamos recopilado. También había algo que Roberto y Carla no habían considerado en sus cálculos. Eduardo había sido muy meticuloso con nuestras finanzas. Antes de morir, había establecido un fondo fiduciario complejo que protegía nuestros bienes principales de cualquier transferencia rápida. Para acceder a la verdadera riqueza familiar, no bastaba con tener mi casa. Necesitaban mi cooperación consciente y verificada por múltiples abogados independientes. Ese fondo fiduciario era mi as bajo la manga. Aunque hubieran logrado internarme y robar mi casa, nunca habrían podido tocar el dinero real que Eduardo había protegido tan cuidadosamente. Irónicamente, su avaricia los había llevado a cometer delitos graves por una fracción de lo que realmente creían que estaban robando. La noche antes del día que habían planeado para mi emergencia médica, me senté en el jardín bajo las estrellas que Eduardo y yo solíamos contemplar juntos. Mariana se acurrucó a mi lado en el banco, nerviosa pero valiente. «Abuela, ¿estás asustada?» «No, mi amor», le respondí con completa honestidad. «Estoy lista». En mi bolso tenía una copia de todos los documentos que probarían la inocencia y la competencia mental que nunca había perdido. En mi teléfono tenía las grabaciones que expondrían cada mentira que habían construido. En mi corazón tenía la tranquilidad de saber que Eduardo estaría orgulloso de la mujer que había criado en décadas de matrimonio, una mujer que sabía cuándo ser gentil y cuándo ser feroz. Mañana descubrirían que habían estado cazando a un tigre que había estado fingiendo ser un cordero. El día del confronto amaneció con esa claridad cristalina
que tienen las mañanas que van a cambiar todo para siempre. Roberto se había levantado temprano, más nervioso de lo que había estado en semanas. Lo escuché hablando por teléfono, en el estudio de Eduardo, su voz tensa y apremiante. Sí, confirmado para las 11. 2 doctores y la ambulancia. No, ella no sospecha nada. Actuaremos como si fuera una emergencia repentina. Carla preparó el desayuno con esa eficiencia mecánica de alguien que está ejecutando un plan ensayado. Puso mi medicación matutina junto al jugo de naranja, pero yo sabía que hoy las pastillas tenían algo extra. Mariana me había advertido que había visto a Roberto consultando sobre sedantes suaves para hacer la transición más fácil para mamá. «Buenos días, Elena», me dijo Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo se siente hoy?» Carla preparó su desayuno favorito. Había algo forzado en su amabilidad, como un actor que había olvidado sus líneas y estaba improvisando. Actué mi papel perfectamente. Tomé las pastillas sin protestar. Comí lentamente como una anciana sin energía. Me quejé de dolores imaginarios en las articulaciones. «No me siento muy bien hoy», murmuré, tocándome la frente. «Me duele la cabeza y me siento confundida». Roberto y Carla intercambiaron esa mirada que conocía tan bien. «Tal vez deberíamos llamar al doctor», sugirió Carla con preocupación fingida. «No queremos que se ponga peor». A las 10:30 llegó el primer doctor, un hombre alto con bata blanca que no me inspiró ninguna confianza médica. Sus credenciales parecían auténticas, pero algo en sus movimientos me decía que estaba más cómodo con documentos que con pacientes reales. «Señora Mendoza, soy el doctor Vázquez. Su familia me llamó porque están preocupados por algunos síntomas que ha estado experimentando». El segundo doctor llegó minutos después, más joven, más nervioso, revisando constantemente un papel que tenía en el bolsillo, como si fueran instrucciones que no podía olvidar. «Doctor Herrera», se presentó con una sonrisa que temblaba ligeramente. «Vamos a hacerle una evaluación rápida». Sus preguntas estaban diseñadas para confundir a cualquier persona mayor. «¿Qué año es? ¿En qué ciudad estamos? ¿Puede contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7? Pero las hacían interrumpiéndome constantemente, contradiciéndome cuando daba respuestas correctas y tomando notas cada vez que parecía dudar. «Señora Mendoza», dijo el doctor Vázquez después de su evaluación, «creo que necesita atención médica inmediata. Sus síntomas indican una crisis que requiere hospitalización especializada». Roberto asintió gravemente. «Doctor, ¿qué tan serio es? Necesitamos actuar rápidamente, muy rápidamente», respondió el doctor Herrera, mirando su reloj. «De hecho, he llamado a una ambulancia que debería estar llegando en cualquier momento. En estos casos, cada minuto cuenta». Carla tomó mi mano con esa falsa ternura que había perfeccionado. «Mamá, los doctores dicen que necesitas ir al hospital. Solo por unos días, para que te hagan estudios y te ayuden a sentirte mejor». La ambulancia llegó exactamente a las 11, como Roberto había coordinado. 2 paramédicos entraron con una camilla, actuando como si fuera una emergencia real, pero sin la urgencia que acompaña a las verdaderas crisis médicas. «¿La paciente es la señora Mendoza?», preguntó uno de ellos, consultando un papel. «Transferencia a Residencia San Miguel por crisis geriátrica». Fue en ese momento que decidí terminar con la actuación. «No voy a ningún lado», dije con voz clara y firme, incorporándome en mi silla. El cambio en mi tono fue tan dramático que todos en la habitación se quedaron inmóviles. «Y ustedes van a salir de mi casa inmediatamente». Roberto se acercó, con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. «Elena, está confundida. Los doctores dicen que necesita... Los doctores dicen mentiras.
Lo interrumpí, mirándolo directamente a los ojos. Igual que usted, Roberto. Igual que tú, Carla. El doctor Vázquez trató de intervenir. Señora Mendoza, esta resistencia es típica en pacientes con su condición. Es importante que coopere con el tratamiento. Me levanté de la silla con una energía que los tomó completamente desprevenidos. Mi condición es estar perfectamente lúcida y consciente de que ustedes son unos estafadores. En ese momento exacto, sonó el timbre de la puerta. Roberto se quedó paralizado, sin saber si abrir o ignorarlo. El timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez. Después escuchamos una voz con autoridad. «FBI, abran la puerta». La cara de Roberto se puso del color de la ceniza. Carla dejó caer la taza de café que tenía en las manos y el sonido del cristal rompiéndose contra el piso resonó como un disparo en el silencio repentino. «¿FBI?» susurró Carla, mirando a Roberto con pánico. «¿Por qué está aquí el FBI?» Roberto corrió hacia la ventana y vio 3 autos negros estacionados frente a la casa. Agentes con chalecos antibalas y credenciales oficiales se dirigían hacia la puerta principal. Su plan perfecto se desmoronaba ante sus ojos como un castillo de naipes en una tormenta. «Abran la puerta o la derribaremos», gritó la voz desde afuera. Los 2 doctores falsos se miraron entre sí con terror puro. El doctor Herrera dejó caer su portapapeles y murmuró: «Esto no era parte del plan. Nadie dijo nada sobre el FBI». Mariana bajó corriendo las escaleras, fingiendo sorpresa pero con una pequeña sonrisa de satisfacción en los labios. «¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos autos afuera?» Roberto finalmente caminó hacia la puerta con pasos vacilantes, como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Cuando abrió, 3 agentes federales entraron con esa eficiencia profesional que no permite discusión. «Agente Sarah Mitchell, FBI», se presentó la líder, una mujer de mediana edad con ojos que no perdían ningún detalle. «Tenemos órdenes de arresto por fraude documentario, abuso de ancianos y conspiración criminal». Mostró una orden judicial oficial. Roberto Mendoza está bajo arresto por múltiples cargos federales relacionados con fraude contra personas mayores. El doctor Vázquez trató de escabullirse hacia la puerta trasera, pero se encontró con otros 2 agentes que ya habían rodeado la casa. Doctores Vázquez y Herrera también están bajo arresto por participación en conspiración de fraude médico y falsificación de documentos oficiales. Carla se derrumbó en el sofá, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había perdido. «Mamá, tú sabías. Todo este tiempo, tú sabías lo que estábamos haciendo. Todo este tiempo». Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ustedes pensaron que era una anciana tonta e indefensa, pero resulta que una mujer que ha vivido 70 años aprende 1 o 2 cosas sobre supervivencia». La agente Mitchell se acercó a mí con respeto profesional. «Señora Mendoza, ¿se encuentra bien? ¿Necesita atención médica después de esta experiencia?» «Estoy perfectamente bien, agente», respondí. «De hecho, me siento mejor de lo que me he sentido en meses». Mientras ponían las esposas a Roberto, él me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. «¿Cómo? ¿Cómo lo supiste?» «Roberto», le dije mientras los agentes lo llevaban hacia la puerta. «El primer error que cometiste fue subestimar a una mujer que enterró a su marido, crió a su familia y sobrevivió a más crisis de las que tú puedes imaginar. El segundo error fue tocar a mi nieta como peón en tu juego sucio. Los paramédicos de la ambulancia verdadera que había llamado el FBI me revisaron rápidamente y confirmaron lo que ya sabíamos. Estaba en perfecta salud mental y física. Los paramédicos falsos que Roberto había contratado fueron arrestados como cómplices».
Cuando se llevaron a Roberto, Carla y los doctores fraudulentos, la casa finalmente quedó en silencio. Mariana se acercó a mí y me abrazó fuertemente. «Abuela, ¿cómo pudiste actuar tan bien? Realmente pensé que estabas asustada». «Estaba asustada, mi amor», le confesé, acariciando su cabello. «Pero a veces, el miedo es lo que nos da la fuerza para hacer lo que es necesario». Los días siguientes a los arrestos fueron una mezcla extraña de silencio y caos controlado. La casa que había sido mi prisión volvió a ser mi hogar, pero las cicatrices emocionales tardaron más en sanar que los procedimientos legales. Mariana se quedó conmigo mientras resolvíamos la situación legal de Carla, quien había sido liberada bajo fianza, pero enfrentaba cargos federales que podrían significar años de cárcel. El doctor Méndez llegó esa misma tarde con una carpeta llena de documentos que anulaban todo lo que había firmado bajo coerción. «Helena, legalmente, nunca perdiste la propiedad de tu casa. Todos los documentos que Roberto preparó son nulos por fraude y coerción. Además, hemos congelado todas las cuentas bancarias que él había intentado manipular». Pero lo más satisfactorio fue cuando la agente Mitchell me mostró todo lo que habían descubierto durante la investigación. Roberto no solo me había estado estafando a mí, tenía un historial de esquemas similares con otros clientes ancianos cuando trabajaba en el bufete. Su despido no había sido por recortes. Había sido despedido por robar fondos de fideicomiso de una viuda de 80 años que nunca se atrevió a denunciarlo. Su valentía al denunciar este caso, me explicó la agente, ha abierto investigaciones sobre al menos otros 5 casos similares. Roberto Mendoza dirigía una red de estafa especializada en adultos mayores vulnerables. Los doctores falsos resultaron ser actores contratados a través de una agencia que se especializaba en situaciones médicas teatrales. Habían pensado que era para una película independiente sobre demencia. Cuando se dieron cuenta de que estaban participando en un crimen real, cooperaron completamente con las autoridades a cambio de inmunidad. La parte más difícil fue lidiar con Carla. 3 días después de su arresto, vino a la casa acompañada de su abogado defensor. Se veía demacrada, derrotada, como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Mariana se refugió en su cuarto, sin querer presenciar el encuentro entre su madre y su abuela. «Mamá», me dijo Carla, sentándose en el mismo sofá donde había actuado como hija preocupada durante meses. «No esperaba que fuera tan lejos. Al principio realmente pensamos que era lo mejor para todos». «¿Lo mejor?», le pregunté, manteniendo mi voz calmada, aunque por dentro sentía una mezcla de dolor y rabia que amenazaba con desbordarse. «Falsificar reportes médicos era lo mejor. ¿Planear mi muerte prematura era lo mejor? ¿Convertir a tu propia hija en cómplice era lo mejor?» Su abogado, un hombre joven que parecía incómodo con toda la situación, intervino. «Señora Mendoza, mi clienta está dispuesta a declararse culpable de los cargos menores a cambio de testificar contra Roberto, quien fue claramente el cerebro de toda la operación». «Tu cliente», le respondí sin apartar la mirada de Carla, «es mi hija, y durante 45 años la crié para ser mejor que esto». Carla comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de autocompasión, de alguien que lamentaba haber sido atrapada más que haber cometido el crimen. «Mamá, estábamos desesperados. Roberto perdió el trabajo, teníamos deudas enormes, iban a embargarnos todo. Cuando vimos que tú tenías esta casa tan grande y tanto dinero guardado. ¿Y por eso decidieron matarme lentamente?» Mi voz se endureció como acero. «Porque encontré la esquela funeraria que Roberto había preparado. Carla,
Vi las investigaciones sobre medicamentos que aceleran el deterioro cognitivo. No se trataba solo de robar mi dinero. Se trataba de eliminarme. El color desapareció de su cara. Su abogado miró los papeles con expresión de pánico creciente. Evidentemente, Carla no le había contado esa parte del plan a su defensor. Mamá, eso era solo una contingencia. Roberto dijo que si las cosas se complicaban, necesitábamos tener planes alternativos. Yo nunca habría permitido que te lastimaran realmente, pero sí permitiste que me secuestraran. Le dije con una frialdad que me sorprendió. Permitiste que doctores falsos vinieran a mi casa. Permitiste que me sedaran para llevarme a una institución donde planeaban acabar conmigo. Y todo mientras sonreías y me decías que me querías. Se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana donde Eduardo solía pararse para mirar su jardín. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Vas a arruinar mi vida completamente? ¿Vas a hacer que Mariana crezca sin madre? Yo no arruiné tu vida, Carla. Le respondí con una tristeza que me llegaba hasta los huesos. Tú tomaste esas decisiones. Yo solo me defendí. Su abogado intentó mediar. Señora Mendoza, entendemos que está lastimada, pero Carla es una madre soltera que cometió errores por desesperación. Los fiscales están dispuestos a considerar una sentencia reducida si usted está dispuesta a testificar que ella fue manipulada por Roberto. Me quedé en silencio durante largos minutos, pensando en la niña que había criado, en la adolescente rebelde que había consolado, en la mujer joven que había aplaudido cuando se graduó de la universidad. ¿En qué momento esa niña se había convertido en alguien capaz de planear la muerte de su propia madre? Voy a testificar la verdad, dije finalmente. Si esa verdad la ayuda o la perjudica, no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad era protegerme a mí misma y proteger a Mariana. Y eso es exactamente lo que hice. Carla se volteó hacia mí con una expresión que no había visto desde que era adolescente. Pura rabia sin disfrazar. Siempre fuiste así, mamá. Siempre tan perfecta, tan superior. Nunca entendiste lo difícil que es vivir a tu sombra. ¿Mi sombra? Me levanté de la silla, sintiendo cada uno de mis 70 años, pero también cada gramo de fuerza que había acumulado en esas décadas. Yo trabajé toda mi vida para darte oportunidades. Tu padre y yo nos sacrificamos para que tuvieras educación, para que no pasaras las necesidades que nosotros pasamos. Y tú convertiste esos sacrificios en resentimiento. Porque nunca fue suficiente, gritó. Y finalmente salió la verdad que había estado escondiendo durante años. Nada de lo que hacía era suficiente para ti. Siempre había algo más que debería haber hecho, alguna forma en que debería haber sido mejor. Su abogado la tocó el brazo, tratando de calmarla, pero ella se apartó. ¿Y sabes qué, mamá? Roberto tenía razón. Eres una mujer vieja y testaruda que se aferra a todo, sin pensar en nadie más. Esta casa, este dinero, podrían haber cambiado nuestras vidas. Podrían haber cambiado sus vidas si me lo hubieran pedido honestamente. Le respondí con una calma que me costó todo mi autocontrol. Pero eligieron el camino del engaño, del abuso, del crimen. Eligieron tratarme como un obstáculo, a eliminar en lugar de como la madre que los amaba. Mariana apareció en la puerta de la sala, con los ojos rojos de llorar. Mamá, para. Por favor. Para allá. Carla miró a su hija con una expresión que mezclaba amor y desesperación. Mariana, mi amor, tú entiendes que todo lo que hicimos fue por ti, ¿verdad? Para darte un futuro mejor. No, respondió Mariana con una firmeza que me llenó de orgullo. Lo que hiciste fue tratar de lastimar a la abuela, y eso no lo hiciste por mí, lo hiciste por ti. Carla se derrumbó entonces, completamente. No, las lágrimas controladas de autocompasión,
sino el llanto devastador de alguien que finalmente entiende la magnitud de lo que ha perdido. No solo enfrentaba años de cárcel, había perdido la confianza de su propia hija y el amor de su madre para siempre. Cuando se fueron, la casa quedó extrañamente tranquila. Mariana y yo nos sentamos en el jardín, donde las rosas de Eduardo habían comenzado a florecer de nuevo después del largo invierno. «Abuela», me dijo mi nieta, recostando su cabeza en mi hombro, ¿crees que mamá puede cambiar? ¿Crees que algún día las cosas pueden volver a ser normales? Miré las rosas rojas que Eduardo había plantado para nuestro aniversario número 20, pensando en todas las tormentas que habían sobrevivido, todas las estaciones que habían soportado. Mi amor, a veces las personas toman decisiones que cambian todo para siempre. Tu mamá tendrá que vivir con las consecuencias de sus decisiones, igual que nosotras tendremos que vivir con las nuestras. ¿Te arrepientes de haberla denunciado? No, me arrepiento de haberme protegido, le respondí honestamente, pero sí me duele que haya sido necesario. 6 meses después del día que cambió todo, me senté en la terraza de mi nueva casa con una taza de té de manzanilla y miré el jardín que Mariana y yo habíamos plantado juntas. No era el mismo jardín que Eduardo había cuidado durante décadas, pero tenía algo que el anterior había perdido en sus últimos años: esperanza renovada. La casa antigua la vendí una semana después de que terminaran todos los procedimientos legales. No podía seguir viviendo en un lugar donde cada habitación me recordaba la traición, donde cada esquina susurraba memorias de manipulación y engaño. El doctor Méndez me ayudó a encontrar esta nueva propiedad, más pequeña, más moderna, pero con suficiente espacio para que Mariana tuviera su propio cuarto cuando viniera a visitarme los fines de semana. Roberto fue sentenciado a 12 años de prisión federal por múltiples cargos de fraude contra ancianos. Durante el juicio salieron a la luz otros 5 casos similares, incluyendo una anciana de 90 años a quien había convencido de que sus propios hijos la habían abandonado para poder apoderarse de su casa. El juez dijo que era uno de los casos más calculados y despiadados de abuso de ancianos que había visto en su carrera. Carla recibió 3 años con posibilidad de libertad condicional a los 18 meses. Su testimonio contra Roberto la ayudó a reducir la sentencia, pero no pudo evitar la pérdida de custodia temporal de Mariana. Mi nieta vive conmigo ahora, oficialmente bajo mi tutela, hasta que Carla demuestre que puede ser una madre responsable otra vez. «Abuela, llegó tu correo», me dijo Mariana esa tarde, trayendo una pila de sobres que incluía la revista de jardinería que había comenzado a leer y una carta de la universidad donde había decidido auditar clases de historia del arte. A los 70 años, había descubierto que nunca es demasiado tarde para aprender cosas nuevas. Entre las cartas, había una que reconocí inmediatamente: la letra de Carla en un sobre de la prisión estatal. Era la 4ª carta que me enviaba en 6 meses. Las primeras 3 las había leído y después las había guardado en una caja de zapatos en mi closet, sin responder. Esta vez, dudé antes de abrirla. «¿Es de mamá?», preguntó Mariana, notando mi hesitación. «Sí, mi amor. ¿Quieres que la lea contigo?», asintió, sentándose en el brazo de mi silla. Abrí el sobre lentamente, como quien destapa una herida que aún no ha terminado de sanar. «Querida mamá», comenzaba la carta con esa escritura que había conocido desde que Carla aprendió a formar letras en la mesa de la cocina. «He tenido mucho tiempo para pensar en estos meses. Tiempo para entender realmente lo que hice, no solo las acciones, sino el daño que causé en nuestras vidas». La carta continuaba durante 3 páginas. Por primera vez, Carla no trataba de justificar sus acciones o culpar a Roberto por todo. Escribía sobre las terapias grupales en la prisión, sobre otras mujeres que habían tomado decisiones desesperadas que arruinaron a sus familias,
sobre la comprensión tardía de que sus problemas financieros nunca justificaron el abuso emocional que me había infligido. «No te escribo esperando perdón», decía en el último párrafo. «Entiendo que eso puede no llegar nunca y acepto esa posibilidad. Te escribo porque finalmente entiendo el tipo de mujer que eres. Alguien que sobrevive. Alguien que protege a quienes ama sin importar el costo personal. Espero que algún día Mariana pueda ser la mitad de fuerte de lo que tú has sido». Mariana tenía lágrimas en los ojos cuando terminé de leer. «¿Vas a responderle, abuela?» «No lo sé todavía, mi amor», le respondí honestamente. «A veces el perdón es un proceso largo. No se puede apurar». Esa noche, después de que Mariana se fuera a dormir, me senté en mi nuevo estudio con papel y pluma. No para responder la carta de Carla, sino para escribir en el diario que había comenzado después de mudarme. El doctor Méndez me había sugerido que documentara mis pensamientos sobre toda la experiencia, tanto para mi propia sanación como para posibles futuras víctimas de abuso de ancianos que pudieran beneficiarse de mi historia. Hoy entendí algo importante. Escribí esa noche. La supervivencia no es solo sobre resistir los ataques. Es sobre la capacidad de reconstruirse después de que termina la guerra. Es sobre encontrar la fuerza para plantar nuevas rosas cuando las viejas han sido arrancadas de raíz. 3 semanas después, recibí una llamada de la agente Mitchell. «Helena, ¿tendría tiempo para una conversación? Hay algo que me gustaría proponerle». Resultó que el FBI estaba desarrollando un programa educativo para ayudar a otros adultos mayores a identificar y prevenir esquemas de fraude familiar. Querían que yo participara como consultora y vocera, compartiendo mi experiencia para ayudar a otros que podrían estar en situaciones similares. Su caso, me explicó la agente, fue único porque usted logró documentar evidencia sólida y actuar proactivamente. La mayoría de las víctimas de abuso de ancianos nunca reportan los crímenes, por vergüenza, miedo o porque los perpetradores son familiares. Su valentía podría salvar a otros. Acepté inmediatamente. Si mi dolor podía servir para proteger a otros abuelos, otros padres, otras familias de experimentar lo que yo había vivido, entonces valía la pena compartir mi historia 1000 veces. El primer seminario que dirigí fue en un centro comunitario cerca de mi nueva casa. Vinieron 30 personas, la mayoría mayores de 60 años, algunos acompañados de hijos adultos, genuinamente preocupados por proteger a sus padres. Cuando terminé de contar mi historia, una mujer de 80 años se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Mi yerno me está presionando para que cambie mi testamento», me susurró. «Dice que es por mi propio bien, pero algo se siente mal. Después de escucharla a usted, creo que sé por qué». Esa conversación duró 1 hora. Al final, la ayudé a contactar con el doctor Méndez, quien ahora se especializaba en casos de protección de adultos mayores. 6 meses después, me envió una carta agradeciendo por haberle dado el valor para enfrentarse a la manipulación antes de que fuera demasiado tarde. En mi primer año como consultora del FBI, ayudé directa o indirectamente a prevenir 17 casos de fraude contra ancianos. Algunos eran esquemas financieros complejos como el que Roberto había dirigido. Otros eran hijos desesperados que estaban considerando opciones que los habrían llevado por el mismo camino destructivo que había tomado Carla. Una tarde de primavera, exactamente 1 año después de recuperar mi libertad, Mariana llegó de la escuela con una sonrisa que iluminaba toda la casa. «Abuela, tengo noticias. Mamá va a salir en libertad condicional el próximo mes». Mi corazón se detuvo por un momento. Durante 1 año había estado preparándome para este día, pero aún me tomó por sorpresa. «¿Cómo te sientes con eso, mi amor?» «Nerviosa», admitió.
sentándose a mi lado en el sofá nuevo que habíamos elegido juntas. Pero también esperanzada. Sus cartas han sido diferentes últimamente, más reales, como si finalmente fuera la mamá que recuerdo de cuando era pequeña. Esa noche tomé una decisión que había estado posponiendo durante meses. Me senté en mi escritorio y escribí mi primera carta a Carla. «Querida hija», comencé. «He leído todas tus cartas. He visto el cambio en tu escritura, en tus palabras, en la forma en que hablas sobre lo que pasó. No sé si estoy lista para el perdón completo, pero estoy lista para conversaciones. Mariana te extraña, y a pesar de todo, yo también extraño a la hija que criamos tu padre y yo. Cuando salgas», continué, «vas a encontrar un mundo diferente. Mariana ha crecido un año en sabiduría que equivale a 5 años normales. Yo he cambiado también. Ya no soy la misma mujer que era fácil de manipular o de silenciar. Pero si realmente has cambiado, si realmente estás lista para ser la madre y la hija que Mariana y yo necesitamos, entonces podemos comenzar de nuevo. Despacio», escribí al final, «con honestidad, con respeto mutuo y con la comprensión de que la confianza, una vez rota, debe ser reconstruida piedra por piedra». Sellé la carta esa misma noche y la llevé al correo al día siguiente. 2 semanas después, recibí su respuesta. Solo una línea. «Gracias por darme una segunda oportunidad. No la voy a desperdiciar». No sé si Carla realmente ha cambiado. No sé si nuestra familia puede sanarse completamente. Pero sí sé que soy una mujer diferente de la que era hace un año. Ya no soy solo una sobreviviente. Soy alguien que ha aprendido que la verdadera fuerza no viene de la amargura o de la venganza, sino de la capacidad de establecer límites claros mientras mantienes el corazón abierto a la posibilidad de renovación. Cuando Mariana se gradúe de la secundaria el próximo año, va a recibir una beca completa para estudiar Derecho. Quiere especializarse en protección de adultos mayores. Alguien tiene que continuar lo que tú empezaste, abuela, me dijo. Alguien tiene que asegurarse de que lo que nos pasó a nosotras no le pase a otras familias. Esa noche, sentada en mi jardín nuevo bajo las estrellas, que Eduardo y yo solíamos contemplar juntas, entendí algo que me llenó de paz profunda. No había perdido mi familia en esa terrible experiencia. La había encontrado. Había descubierto quién era realmente cuando todo lo demás fue despojado. Y había criado una nieta que entendía que la verdadera fuerza viene de proteger a los vulnerables, no de aprovecharse de ellos. Las rosas que Mariana y yo plantamos el mes pasado habían comenzado a florecer, rojas, como las que Eduardo había plantado años atrás, pero en tierra nueva, con raíces que crecían en suelo que nunca había conocido la traición. Cerré los ojos y sonreí. Había ganado más que una batalla legal. Había ganado mi vida de vuelta. Y eso pensé mientras el viento nocturno mecía las flores nuevas. Era una victoria que nadie podría quitarme jamás.